Hola, hoy vamos a hablar en Diván Político de un tema que es fundamental en el asunto del ejercicio del poder y de la política, que es la cultura ciudadana. Y para eso contamos con un invitado muy especial, que es Santiago Silva, el subsecretario de Ciudadanía Cultural del municipio de Medellín. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Santiago, como para empezar a entrar un poco en materia, ¿cómo podríamos definir la cultura ciudadana? Desde que empezamos un poco a trabajar este año el tema de cultura ciudadana en la administración, pues ha habido como un reto de saber explicar de forma muy sencilla el término. Yo creo que después de mucho darle vueltas a algunos conceptos y a conversarlo con la gente, la mejor forma que yo lo puedo definir o describir es que la cultura ciudadana son las normas sociales o las reglas sociales que nos permiten convivir en sociedad. Es quizás la forma más sencilla de plantearlo. Es decir, son un montón de comportamientos que están adscritos pues, a la ciudadanía particular, a los individuos y a las comunidades que habitan un territorio y que permiten que haya convivencia pacífica en ese espacio. Esa es quizás como la manera en la que más claro podemos ponerlo en este momento. ¿Y cómo estamos de cultura ciudadana en Medellín? Mejor de lo que la gente piensa, pero todavía hay muchos retos. Hay quizás un conocimiento un poco tradicional, o al menos una forma de plantear el tema, y es pensar que se han perdido algunas cosas, particularmente como en valores tradicionales muy apegados a la familia y a valores un poco más de hace algunos años. Y siempre en esa conversación las personas piensan que se está perdiendo algo, que hay algo que se está dejando de hacer. Sin embargo, revisando los datos de la encuesta de cultura ciudadana, que Medellín lleva más o menos unos 10, 12 años haciéndola, uno se da cuenta que hay unos valores particulares en la sociedad medellinense que funcionan bastante bien. La confianza interpersonal, la confianza comunitaria, la posibilidad de reunirnos entre vecinos y entre amigos a hacer cosas colectivamente, incluso indicadores como la disposición a cumplir las normas o la percepción que hay respecto a la ley han mejorado en los últimos 10 años que hemos estado haciendo ese seguimiento. Ahora, hay retos también en otras temáticas, particularmente en temas como pluralismo, aceptar las personas diferentes y en la justificación al uso de la violencia. Ahí son como los dos retos más importantes. Con respecto a esos retos, Santiago, hay dos ideas que están en el imaginario, al menos en la parte de los antioqueños, de la cual se ha hablado muchísimo en estos temas de cultura, que uno es como la viveza del vivo vive del bobo, eh, y el otro es el asunto de enriquecerse fácil y rápidamente. ¿Se está haciendo algo al respecto con eso? ¿Eso sigue Sí, habitándonos? ¿Ha cambiado? yo creo que todavía es una conversación muy relevante para Medellín. Hay dos datos que me dan como contexto en eso. El primero es de una investigación que hizo la Universidad de AFID hace un par de años sobre los comportamientos de los antioqueños, era una investigación pues como en el marco de los 200 años, y la región o la subregión del departamento que más disposición tenía a justificar hacer trampa o ser deshonesto, hacer vivo, era precisamente el Valle de Aburrá. Y el segundo dato que me parece importante es que la encuesta de cultura ciudadana nos plantea que al menos el 20% de los encuestados, en una encuesta representativa a nivel municipal que se hizo el año pasado, justificaba con alguna razón desobedecer la ley o incumplir. Entonces, cuando vamos a la calle y planteamos esa conversación sobre la viveza paisa, todavía hay una resonancia muy importante. Es decir, la mayoría de la gente en Medellín, en Antioquia, todavía asume esa viveza, esa disposición a estar pendiente de ver cómo le saca un poco más a ciertas interacciones, hace parte como de los valores específicos. Eh, ¿Cómo cambiar ese comportamiento? Y Correcto. quizás ese es el reto más importante en este caso. Desde Cultura Ciudadana hemos asumido que hay dos formas de aproximarse a este tipo de problemáticas. La primera es experiencial, poner a las personas a vivir experiencias que ojalá les deje una reflexión particular. Y la segunda es una un poco más publicitaria, más enfocada como a crear un ambiente en la ciudad de que algún tipo de comportamiento está mal visto o algún tipo de comportamiento pues es positivo. En este caso, sobre todo en la apuesta territorial, tenemos más avances. Hemos estado haciendo experimentos en el marco del Laboratorio de Cultura Ciudadana, los experimentos que se hacen pues en labores más académicas y que disponen la posibilidad de que la gente haga trampa. El experimento lo que hace es que las personas los pone a los participantes en una situación en la que podrían hacer trampa y luego intenta problematizar un poco con la conversación el tipo de efectos y de problemáticas que genera esa trampa que se produjo. Santiago, ahí hay una cosa muy interesante que mencionas y es el Laboratorio de Cultura Ciudadana. ¿De dónde sale esa idea? El laboratorio nace por dos preocupaciones. La primera es que muchas de las acciones de cultura ciudadana que se han hecho en la ciudad, por más positivas que sean, pues sí creo que todos nos podemos acordar de tres o cuatro cosas que hemos visto en la ciudad en los últimos 10 años, se hacían con mucha intuición.
Es decir, se partía del hecho de que eso podría funcionar, se implementaba y luego no había un seguimiento muy juicioso al impacto que eso había podido tener como en el cambio de comportamientos. Eso nos dio pistas de que faltaba un espacio técnico que acompañara esas experiencias, que fuera capaz de evaluarlas, de conocerlas, de ver si efectivamente estaban teniendo el impacto que queríamos. Ese fue el primero. Y el segundo es muy interesante, y es que cuando empezamos a recorrer el territorio este año en la administración, nos empieza a encontrar que en la calle y en los barrios hay un montón de creatividad. Es decir, hay un montón de organizaciones culturales, sociales, juveniles, inventándose cosas bacanas y nuevas con las cuales intentar transformar comportamientos. Y ese reconocimiento de que en la calle la gente es muy creativa también nos dio la pista de hay que crear un espacio donde la gente pueda llevar esa creatividad y sacar cosas nuevas. El laboratorio cumple esas dos funciones, acompaña nuestras apuestas para saber qué son las mejores y por otro lado también permite o abre ese espacio para que la gente se invente cosas nuevas o afine cosas que está haciendo ya en sus territorios. Santiago, hablando de ese concepto de intuición, el cual mencionas, me lleva a pensar en la campaña que tuvo la alcaldía este año de Pórtate Bien. ¿Esa campaña sale de algún estudio, sale de un asunto intuitivo de la agencia, de publicidad, del alcalde? Esa campaña tuvo sobre todo dos preocupaciones. La primera, empezar a plantear una conversación sobre cultura ciudadana en la ciudad. Fue como ese primer momento para llegado a la administración de plantear a la ciudad que había unas problemáticas particulares que se debían asociar a ese asunto. Y segundo, la posibilidad de que hubiera la forma de señalar ciertos comportamientos que generaban problemáticas o que generaban líos. En donde ha funcionado relativamente bien la campaña, particularmente en los asuntos de movilidad y, por ejemplo, en temitas de convivencia muy específicos, sobre todo, por ejemplo, en fútbol. ¿Por qué? Y la explicación es muy interesante, particularmente en movilidad. En los asuntos de movilidad, la toma de decisiones tiende a ser bastante inmediata. Entonces las personas tienden a tomar decisiones más por información muy encima y clara que tienen, más allá de reflexiones sustanciales respecto a su papel en la ciudad. Sí. Y por eso, Pórtate Bien, que para algunas personas pudo haber sido un poco agresivo, en asuntos de movilidad es bastante claro. Es decir, las normas para cumplir en movilidad son claras, y implican como una interpelación muy específica con los ciudadanos. ¿Qué hacer para que las campañas de cultura ciudadana no parezcan como un regaño? Porque a veces de pronto el Pórtate Bien puede parecer un poco un regaño o qué hacer para que las campañas de cultura ciudadana sean de cultura y no se vuelvan un asunto más como de moralismo. Ajá. Yo creo que hay dos, al menos de parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana, hay dos aprendizajes de este año. El primero es el que te decía. Hay mucha gente haciendo cosas bacanas y hay mucha gente haciendo cosas en esos territorios hace mucho tiempo y de alguna manera llegar con el regaño es desconocer que ellos hace rato están construyendo. Entonces yo creo que de entrada el primer punto para arrancar aquí a conversar y para construir ese mensaje amplio de cultura ciudadana en la ciudad es reconocer que aquí eso ya está pasando. Es decir, que ya hay una transformación asociada a la cultura ciudadana que está sucediendo, que la mayoría de los personajes están siendo protagonistas. Y ese es el segundo punto y es, si el protagonista de una transformación a través de la cultura ciudadana es el ciudadano, debemos invitarlo, reconocerlo, darle un papel particular que cumplir en esa transformación y no simplemente señalarle qué tiene y qué no tiene que hacer, sino que también haya esa posibilidad de que a través de esa construcción de ciudadanía haya una participación específica. En el fondo es reconocer que solamente si esos ciudadanos se sienten interpelados, participantes, que activos dentro del escenario de construcción de cultura ciudadana se van a vincular. Ahora viene una segunda campaña que ya ha empezado a aparecer por la ciudad, que es el de Apasionados por Medellín. ¿Cuál es la idea central? La idea con Apasionados, sobre todo, es plantear precisamente eso, reconocer la posibilidad de que a través de comportamientos ya más positivos, las personas suman a un esfuerzo de ciudad, de construcción de ciudadanía. Al menos es intencionalmente la manera como se está planteando el mensaje. En este punto también ya estamos, como arrancan este tipo de campañas, empezando a evaluar también la vinculación de las personas y la conexión con ese ejercicio. Te doy un ejemplo de una acción particular. En los próximos días, en más o menos unos 15 días, se va a estar realizando en la ciudad la Semana del Voluntariado. Y en el marco de la Semana del Voluntariado hay un evento que se va a llamar 400 por Medellín, que en el fondo es una invitación a unas organizaciones de voluntariado para que hagan acciones de cultura ciudadana en sus calles. Vamos a intentar ampliar ese mensaje para invitar a toda la ciudadanía a que ese día hagan algún tipo de acción de cultura ciudadana. Y eso es marcado dentro de la idea de Apasionados por Medellín. Es decir, Apasionados por Medellín implica esa invitación ya un poco más amplia a participar específicamente en acciones. Si pudieras elegir solamente un punto central para trabajar el tema de cultura ciudadana, si hubiera que definir un objetivo básico, ¿cuál sería ese, Santiago? ¿O cuál es? Podría elegirlo, no lo es porque necesariamente en la administración toca atender muchos frentes, Sí, pero yo creo que hay un punto sustancial, no miento,
voy a dañarte la pregunta, voy a responderte dos. Hay dos conversaciones relevantes en este momento para Medellín. La primera es sobre viveza, sobre legalidad, pero no sobre legalidad, no la palabra legalidad, sobre cumplimiento. Sí. Sobre ese imaginario colectivo que hemos creado de que los antioqueños somos vivos, que además creo que es hasta muy... Y no dar papaya y todo Sí, ese toda cuento, esa sí. conversación amplia de estar como atento al otro, de estar pendiente de la viveza paisa, creo que es una conversación muy relevante. La segunda sobre machismo. Otro problema nodal en cultura ciudadana, en la ciudad y en realidad en la sociedad colombiana en general, incluso en Latinoamérica, es decir, uno lo puede vincular a muchas cosas, es la construcción alrededor de lo que implica ser un hombre en nuestras ciudades. Uno podría explicar buena parte de la violencia intrafamiliar, de incluso de la violencia estructural que hay en la ciudad, incluso el andar rápido y chocarse en el carro con comportamientos machistas, con expectativas de comportamiento respecto a lo que implica ser un hombre. Esa conversación sobre masculinidad, sobre lo que es ser hombre en la sociedad, también es muy relevante para la agenda de cultura ciudadana. Ya, es un enfoque nuevo porque no se trata solo de mirarlo como desde el feminismo, sino de ver cuál es el problema de género que también tienen los hombres. En el fondo, y es muy interesante porque se convirtió en, los hombres también cumplimos unas expectativas, nos han puesto unos Claro. papeles para cumplir en la sociedad y ese cumplimiento de papeles implica que hay unos excesos. La posibilidad por asuntos tan tontos, no tan relevantes, pero que parecen tan superficiales como hombres no lloran. Y entonces los hombres no lloran y eso implica que la expresión general de sentimientos en los hombres está mal visto en términos sociales. De igual manera entonces también una expectativa de agresividad. Y es, si hay una pelea, si hay un inconveniente, si algo sucede, si hay una riña o una discusión, el hombre tiene hay una expectativa social de que el hombre tiene que reaccionar de forma violenta. Y alrededor de esa expectativa es que muchas problemáticas efectivas que generan violencia en la ciudad se construyen. Conversar sobre eso, sobre qué papel nos pusieron a cumplir los hombres en la sociedad y cómo replantearlo puede ayudar a solucionar y aportar en ese tipo de problemáticas es muy relevante para la ciudad. Santiago, finalmente para ir cerrando, ¿qué podemos esperar de los próximos años en cultura ciudadana en esta administración? Hay tres apuestas quizás un poco amplias que quisiera plantear y una preocupación. Las tres apuestas recogen las que te decía, hablar sobre viveza en Medellín, hablar sobre lo que implica que también tengamos una expectativa de que hay que ser vivo cuando sale a la calle en Medellín o cuando sale a la calle en Antioquia. Segundo, esa preocupación sobre el tema de masculinidades. Y tercero, una problemática sustancial y absoluta con la seguridad vial. Pues en la ciudad tenemos efectivamente una epidemia de accidentes, particularmente asociados a motocicletas y a peatones, por ejemplo. En la ciudad del año pasado murieron 86 peatones atropellados por motocicletas. Y el año pasado murieron 296 personas en accidentes de tránsito en la ciudad. Esa es una conversación muy importante, sobre todo en un marco en el que, por ejemplo, se está reduciendo el homicidio y ya entonces la gente se va a empezar a morir más por lo que pasa en la calle, un comportamiento completamente prevenible que por la violencia. Ahora, esas tres conversaciones muy importantes, una preocupación, la vinculación social al ejercicio. Es decir, desde la alcaldía hacemos una invitación y se abren unos espacios y se plantea un mensaje, pero es solamente del eco que recibimos de la ciudadanía, pero también, por ejemplo, de empresa privada, de organizaciones sociales, de un montón de actores que están por fuera de la administración, que esto realmente se vuelve algo relevante. Y ahí es donde quizás también está el reto de cara a estos 3 años que nos faltan de gobierno, y es lograr ese eco, lograr que esto que estamos empezando a construir acá y que estamos empezando a implementar tenga una resonancia en lo que pasa en el día a día de las personas. Fundamental. Bueno, eso es todo por hoy. Estas son las reflexiones alrededor del tema de cultura ciudadana en la cultura paisa. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, facebook.com divanpolitico, twitter.com divanpolitico. Muchas gracias.